Arnoldo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tener aquí a Daniela Pastrana y por supuesto al buen Temoris, como siempre. Así es, gracias Arnoldo. Temoris Greco, buenas tardes, bienvenido. Julio Arnoldo, si también, ¿cómo que estás con nosotros, Daniela? Es un gustazo. Gracias. Gracias, Temoris Greco, periodista independiente y documentalista. Y estamos también con Daniela Pastrana, periodista y directora de Pie de Página. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Daniela, pues vamos a comenzar contigo porque eres la invitada de honor de este día. Así es que para pedirte tu opinión sobre estas mesas de diálogo que se han anunciado entre el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación y el Partido Acción Nacional. No se veía un acercamiento político de esta envergadura durante los 3 años anteriores y ahora de pronto allí están listos para establecer mesas de diálogo. ¿Habrá algo sustancial que salga de ahí, Daniela Pastrana? ¿Será simulación? ¿Será ganar tiempo? ¿Qué opinas? Ay, bueno, pues yo la verdad es que soy bastante descreída del tema. O sea, me alegra que se sienten, creo que llegan un poco tarde. Creo que fue hace como un año, estábamos en pandemia, en la primera etapa de la pandemia, cuando el presidente le mandó una carta a los gobernadores para que como que ayudaran y hicieran como un nuevo pacto. Y entiendo que no, o sea, no hubo como muy buena respuesta, ¿no? Eh, Creo que llega muy tarde, ya creo que ya la sociedad está muy polarizada. Creo que es bueno, creo que si realmente lo intentan es bueno, no les creo mucho. Y no les creo mucho porque, pues porque por otro lado estamos viendo, pues es como se hace esto, se sientan, pero por otro lado, lo que vemos en el Congreso, lo que vemos en los otros espacios públicos tampoco nos indica que estén realmente interesados en el avance del país, ¿no? Y, y bueno, pues sí, les daría como un mini voto de confianza, mini, y porque creo que es sano que hablen y que haya un buen entendimiento. Ahora, lo que a mí sí me gustaría decir es que creo que todos nos merecemos otra oposición, ¿no? Una oposición mejor. No sé, a mí me tocaron las épocas estas en las que el PAN, pues estaba José Ángel Conchello, que estaba Castillo Peraza, que eran unos discursos, o sea, podíamos no estar de acuerdo con ellos, pero era un partido político que hacía un trabajo político y no nada más estaba en este golpeteo que a veces es muy cansado. Eh, y sí creo que deberían estar trabajando ya para mejorar, pues para mejorar sus estrategias de oposición y ojalá que esto sea un avance. Bien, gracias Daniela Pastrana. Sobre este tema, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas, por favor? Bueno, pues sí es difícil de creerles que haya una intención por encima de la mesa de llegar a acuerdos fundamentales. Yo creo que sí se está ganando tiempo, pero también cada uno de los partidos está tratando de reorganizarse a sí mismo. Y creo que en esta aceptación del PAN de la necesidad de hablar con el gobierno al que tanto han pues descalificado y atacado y sin conceder la posibilidad de establecer acuerdos ni en las cámaras ni los gobernadores, hay también una presión que viene del fracaso que ha significado esa política, ¿no? Esa política de confrontación. Entonces, están en ensayo y error. No creo que le estén apostando todo al diálogo, pero quieren ver qué pasa, porque la gran apuesta de la alianza opositora tampoco funcionó como ellos esperaban. Y encima tienen problemas, el PAN particularmente, con su gobernador indiciado, que estuvo presente en el diálogo, con su dirigente y aspirante a candidato presidencial fuera del país, también con este tema penal encima. Y creo Ricardo que, Anaya. sí, Ricardo Anaya, exactamente. Entonces, el PAN está tratando de ver, pues, como el pacto de Múnich, ¿no? De alguna manera, ganar algo de tiempo antes de la confrontación final. No creo que haya muchas ganas. Y creo que también esto le viene bien a López Obrador y le viene muy bien al secretario de Gobernación, a Augusto López Hernández,
que consolida esto que menciona Daniela, ¿no? Una imagen, perdón, creo que también lo mencionaba Carolina, una imagen de apertura que le va a construir una posibilidad seria de convertirse en una alternativa política a futuro. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de las mesas de diálogo del Partido Acción Nacional con la Secretaría de Gobernación? Aquí el asunto es que no sabemos cómo embona, cómo se inserta este movimiento en la estrategia general del PAN. O sea, ellos habían estado siendo la oposición ultra, la radical, a nivel parlamentario. Ellos son los que les daban coscorrones a los priistas cada vez que hacían esto mismo que ellos están intentando hacer ahora. Les daban manazos y bofetones y los acusaban de traicionar el espíritu de la oposición y casi a la patria. Entonces, ¿cómo entra esto? Es una jugada de Krill, de Santiago Krill, y si él está aventándose en esta, ¿a quién representa en realidad? ¿Representa a la mayoría del PAN? ¿Representa a la fracción parlamentaria? ¿O representa algunos disidentes, o no disidentes, pero que algún grupo que está intentando probar una alternativa? Definitivamente los gobernadores pues van a su aire, ¿no? Van en su propia ruta. ¿Qué es lo que está intentando hacer? Sobre todo también en el contexto de esta sorpresa que nos dio el Partido Revolucionario Institucional este fin de semana, cuando se declararon socialdemócratas y feministas y medioambientalistas y derecho humanistas y absolutamente todo lo contrario que han hecho desde hace 40 años. Entonces, eso es, y bueno, y además que dijeron que ellos en realidad, aunque dijeron mil veces que eran neoliberales, pues siempre no eran neoliberales. Lo que pasa es que se los impusieron desde el poder, quién sabe quién, porque ellos eran el poder. Entonces es como muy curioso esto, pero lo que están haciendo es preparar el terreno para una aproximación. O sea, ya están dando o sea, están anunciando o dejando ver los límites de esa estrategia que siguieron de alianza con el PAN, porque el PAN todavía va a aguantar un poquito más con Aguascalientes y quizás si tienen mucha suerte mantendrán Quintana Roo el próximo año, pero el PRI va a perder ya prácticamente todo lo que les queda, salvo o sea, van a quedar con Coahuila y con el Estado de México, que quién sabe si en 2023 lo retendrá. Entonces el PRI sí está en una situación de crisis existencial, en la que está a punto viendo evaporarse todo su control territorial a partir de la estrategia de seguidilla que lanza el PAN. Entonces, bueno, pues el PAN se va quedando solo y está intentando esta jugada, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué tan serios son? O sea, ¿realmente Krill representa la capacidad de cambiar la estrategia del PAN? Y sobre todo, ¿el PAN va a dejar solo a Anaya en el extranjero con su problema judicial y se va a poner a hablar con el presidente? Claro. Temoris, gracias, Temoris Greco. Daniela Pastrana, ya metió Temoris el tema del PRI. ¿Cómo ves? ¿Qué piensas? Pero casi te diría, además de esto, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu sentimiento, Daniela Pastrana, al ver a este priismo, a una parte de este priismo, hoy encaramado en el poder, en el control del partido antes aplastantemente hegemónico, antes mayoritario, el PRI? Cuando dicen que son ambientalistas, que son de izquierda, feministas, defensores de las causas sociales. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes, Daniela? Tu micrófono, por favor. Sí, bueno, el PRI en algún momento también lo ha sido, ¿no? Que ese es el tema por lo que se mantuvo en el poder, porque tenía estabilidad para ser de izquierda, de derecha y de todo lo que fuera necesario. Yo lo que creo, y además a mí me parece como muy simpático, pues, que hace un mes más o menos estábamos con esto de la reforma energética hablando de
bueno, el PAN perfilándose como oposición, y el PRI como, es más, había quienes les decían, cuidados, legisladores del PRI si apoyan la reforma energética, porque era como el que podía aliarse al proyecto del presidente, ¿no? Y ahora pues vemos al PAN como sentándose en la mesa y al PRI pintando su raya. Entonces, a mí lo que me parece es que no tienen ni idea de lo que quieren hacer y que justamente están, como dice Arnoldo, en prueba y error, y de prueba y error van cada semana, como en los juegos de fútbol, de pronto pues golearon y de pronto están para el otro lado, ¿no? No queda nada claro qué es lo que están queriendo hacer. Yo creo que ni ellos saben qué quieren hacer. Y, y bueno, pues sí, o sea, no sé si es tu aspiración la de ser todo esto que dicen, pero pues están muy lejos, ¿no? Muy, muy, muy lejos de en los hechos y en sus gobiernos, los que todavía les quedan, tener estas posiciones y un gobierno, gobiernos que sean feministas y medioambientalistas y todo lo que fueron, todo lo que nos ofrecieron, pues no se ve mucho en los gobiernos que tienen. Gracias, Daniela. Arnoldo Cuellar, el tema del PRI que ha puesto sobre la mesa Temoris Greco. ¿Qué opinas de esta conversión tan peculiar que nos está ofreciendo ese priismo socialdemócrata que ya habían mucho hablado de esa adscripción, centroizquierda, dicen ahora, ambientalistas, defensores de derechos humanos, salvadores de la patria, los priistas? ¿Qué opinas, Arnoldo? O sea, a mí lo que me pareció más chistoso fue cuando dijeron que el neoliberalismo les había sido impuesto desde el poder. Desde el poder, desde el poder, así es. Así es. No, pues mira, creo que la crisis que están padeciendo todas las fuerzas políticas, incluso Morena, que es una crisis de formación más que nada, las otras son de decadencia, era muy necesaria, porque esos partidos estaban totalmente alejados de lo que estaba pasando en la realidad del país, en las calles, en la vida de la gente, que fue lo que, lo hemos dicho aquí otras veces, explotó en 2018 de la mano de un político que supo leer eso, aunque no está sabiendo cómo darle continuidad al éxito que tuvo en ese momento, ¿no? Pero lo que no está habiendo, y siempre hace falta en las crisis, es imaginación, es buena fe también, y esta cuestión de decir, bueno, pues no estábamos viendo la realidad, vamos a verla y a ver qué nos dice. Entonces hay un gran oportunismo. Un oportunismo del PAN de primero intentar el radicalismo, creyendo que con eso iban a caer en sus manos todos los inconformes con las decisiones de López Obrador, inventando esta serie de cosas desde el principio, cada uno de los problemas que venía teniendo el gobierno de la Cuarta Transformación, problemas reales sin duda, queriéndolos llevar al extremo de hacerlos una gran crisis política y fracasando una y otra vez en lograr lo que querían, abatir la popularidad de López Obrador y crecer ellos como opción política. Entonces hoy van por el diálogo, ¿no? Un poco en esta lógica del clásico ese de la política, del elogio de la traición, ¿no? De pactar con el moderado de la fuerza política con la que no puedes. Pero en lo del PRI es realmente patético, porque no les crees absolutamente nada, y menos cuando después de haberse declarado todo lo que se declaró, ese enorme rosario de cuestiones ideológicas que desconocen y con las que nunca han sido coherentes, sale a la luz la ambición de ser candidato presidencial de Alito, ¿no? Que parece que no se la consultó ni a Carolina Villano, que también tenía cara de sorpresa ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, la crisis sería muy buena si hubiera conciencia de la crisis y si ellos bajaran a hablar primero con sus militancias, con las que les quedan, y luego con el electorado que todavía votó por ellos, y luego trataran de decir, pues, de aquí a dónde vamos, estamos confundidos, esto que está pasando ya no lo entendemos, vamos a tratar de entenderlo, pero parece que no, salen con recetas, salen con cosas de manual, de algunos que pasaron quizás por el CIDE o por otras universidades y aprendieron algunas cosas medio a medias, y quieren dar estas soluciones que no parecen ser de ninguna manera genuinas. Yo no creo que eso vaya a funcionarles de nada, y lo único que me deja ver es algo preocupante, que es la falta de oposición a un gobierno que la requiere urgentemente para moderar muchos de sus discursos y para también volverse más eficiente, ¿no? Bien, Arnoldo Cuellar, gracias. Temoris Greco, se sientan los panistas a negociar en gobernación.
se sientan los priistas en una Asamblea Nacional a dar un reacomodo a sus postulados ideológicos. Si no les gustan los neoliberales, tenemos otros. Y en el CIDE no se sienta la directora a dialogar con los estudiantes y la comunidad. ¿Cómo ves el tema de lo que está pasando en el CIDE, Temoris? Bueno, sí, siguiendo un poquito eso antes de entrar al CIDE. Es que yo no sé los priistas realmente cuál es su ruta, o sea, a dónde quieren llegar. Porque a ver, ¿con qué van a estar satisfechos? ¿Qué creen que le pueden arrancar a la 4T? A mí me parece, yo estoy de acuerdo con Daniela, o sea, necesitamos que las fuerzas políticas se hablen. El tono de confrontación que hemos tenido estos 3 años no nos ha llevado a ningún lado bueno. Pero por ejemplo, si ellos creen que pueden aportarle a Morena los votos, o sea, que pueden negociar cambios en la iniciativa sobre electricidad para que el PAN esté contento, yo creo que eso es imposible. O sea, y si ellos lo creerán, si creen que a Morena le hacen falta estos votos, ya el PRI ya se está preparando para darlos. Y en una de esas veces hasta el PRD los va a dar, porque también dice que eso es demócrata y que ya el neoliberalismo no. Entonces, si ellos no logran arrancar, o sea, es que no tienen absolutamente nada que ofrecer a la 4T, no tienen que ofrecerlo, o sea, no tienen, y lo que necesita la 4T ya lo va a conseguir con otros partidos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando no consigan mover nada sustancial? Que van a retirar el diálogo diciendo que no les hicieron caso. Pero pues desde el principio no tenían que ofrecer. Entonces eso es una. Luego, Alito, con esta, como que se dejó chamaquear por el periódico Reforma, ¿no? El periódico Reforma está haciendo una operación muy interesante que podemos ver en tiempo real de manipulación, sobre todo de sus propios lectores. A quien puede convencer Reforma de que las cosas son de una forma u otra es a sus propios lectores. Entonces son la carnada de su propio engaño con el cuento de la candidatura de Luis Donaldo Colosio. Pero entonces fueron a preguntarle a Lito qué opinaba y él soltó algunos comentarios como descuidados y con eso está Reforma inflando a Colosio, diciendo que Alito está enojado y que tiene miedo de la candidatura de Colosio. Yo no sé cómo es que se dejó chamaquear, pero Reforma sí que no tiene vergüenza. Porque, como le decía hace un momento, a quien está intentando engañar para crear una especie como de masa crítica de gente que cree que sí es viable o posible una candidatura de Colosio, es a sus propios lectores. Y después, con suerte, la van a retomar algunos otros medios de comunicación o alguien más se va a ir en la pinta. Esa es la jugada. Si no se va nadie en la jugada, se va a quedar Reforma quedando solo en la loma y solamente algunos caricaturistas, entre ellos un amigo mío, habrán caído en la tontería de hacer pensar que Alito sí es un candidato viable, al menos a esas alturas. Y en cuanto a lo del CIDE, a mí lo que me preocupa es una ruta sanjuanesca, ¿no? Estamos viendo la sanjuanización del CIDE. O sea, una ruta en la que las autoridades se enrocan y dicen, nosotros tenemos el poder, no nos movemos, pero al mismo tiempo, o sea, apuestan al desgaste de la oposición, pero si la oposición resiste, pues van a poner al CIDE acaso en la misma ruta de pérdida, de autodestrucción en la que está colocada Notimex. A mí me parece de extrema insensibilidad. Ese es un movimiento político y social, la 4T, que se aprecia de su sensibilidad, de entender qué es lo que la gente quiere y necesita, pero cada vez que alguien protesta, se les olvida esa sensibilidad. Le echan la culpa de todo a la oposición. Y los aíslan y los ignoran. Sí tienen el poder y pueden aislar a la gente que está protestando, pero ese aislamiento tiene un costo en desgaste para la 4T y sobre todo un costo en desgaste para las instituciones que están involucradas en el problema. Entonces, así como están destruyendo Notimex, no queremos que eso pase con el CIDE. Ojalá haya sensibilidad y ese señor se haya hecho
también él mismo tendría que entender el desgaste que su propia figura a nivel personal está sufriendo, se está volteando ante los estudiantes y la comunidad científica y bueno, y en algún momento la 4T dejará el poder y él también se verá aislado. Bien, gracias, Temoris Greco. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en el CIDE? La ausencia, entiendo que en cuatro ocasiones se ha pospuesto el diálogo con la comunidad. Temoris Greco dice sanjuanización del CIDE. ¿Qué opinas de todo esto, Daniela? Sí, no me habían dicho que se ponían así como tan rudos acá los colegas con esos términos. Eso sí da miedo, ¿no? Lo de la sanjuanización, asustan. Sí creo que sería trágico que ocurriera algo semejante a lo que ha pasado con Notimex, con el CIDE. O sea, por supuesto, porque hemos tenido en el peor momento o sea, en una pandemia, lo que debía haber sido un medio público activo y trabajando, lo tuvimos paralizado y lo seguimos teniendo paralizado y no sabemos si se va a acabar de aquí a que termine la administración esa parálisis de Notimex. Entonces yo espero que eso no ocurra con el CIDE. Honestamente espero y quiero confiar en que sí tendría que haber algún tipo de sensibilidad mayor. Ahora, creo que los distintos actores involucrados no ayudan. El hecho de que salgan estas columnas y estas versiones, comparándolo con el 68, y bueno, otros, ¿no? Otros, o sea, este tipo de expresiones. Hoy justo estaba leyendo una columna de Javier Sicilia que hablaba no del CIDE, pero que sí hablaba de que la 4T es como el tercer rey. Es que no ayudan. O sea, los actores que están tratando, o que tendrían que estar tratando de apoyar a que haya cierta sensatez también en algunas áreas de gobierno, pues el camino que están tomando es justo el contrario, porque terminan dándole la razón a quienes te dicen que pues que no, o sea, que hay gente, que hay cosas detrás que no necesariamente son. O sea, yo sí creo que lo que ocurrió en el CIDE y lo que ha ocurrido en el CIDE es ha sido muy torpe en la operación. A lo mejor tenían que cambiarse las cosas, pero la forma en la que se hizo ha sido error tras error tras error. Y lo que dice Temoris, no se ha escuchado a la comunidad. Y hay una comunidad que está lastimada por la forma en la que se ha actuado, ¿no? Y no se ha escuchado, simplemente no se ha escuchado. Pero de ahí a que, digamos, las críticas nos lleven a decir que es como como Díaz Ordaz o como Hitler, es tan desproporcionado que lo que ocurre es que que las personas que no están familiarizadas con el CIDE, pues tampoco entienden y resulta tan desproporcionado que termina siendo como una vacuna ya para oír cualquier otra explicación de lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, ojalá que no, que haya dentro del gobierno eh, quienes atiendan este llamado de la comunidad, quienes digan, bueno, sí, se tiene que escuchar, que haya esa empatía con una comunidad que se está sintiendo agredida todos los días. Pero también espero que dentro de los muchos actores y voces que están fuera, pues no sigan atizando el fuego, ¿no? Entiendan que tampoco ayudan con esas expresiones. Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema del CIDE? Por favor, Arnoldo. Tu micrófono. Perdón. Sí. Coincido muchísimo con este planteamiento de Daniela. O sea, hay una situación específica en el CIDE, hay un problema concreto, la imposición de un director, la comunidad no está de acuerdo con él, interviene CONACYT, porque es un centro CONACYT, y es algo que debería resolverse en ese ámbito. Y ahí podríamos analizar si hay falta de disposición de la directora del CONACYT, si está cometiendo errores, si no está tomando en cuenta a la comunidad. También podríamos analizar cómo ha sido en el pasado la designación de otros directores, si se les tomaba en cuenta a la comunidad o no, se decidían unilateralmente. Me parece que es algo que sobre todo debería discutir la comunidad del CIDE. Pero de ahí
a que se convierta en una nueva trinchera de quienes están apostándole todo a cada caso en particular para meter en crisis al gobierno, pues hay una gran distancia. Y creo que entonces solo complican las cosas y entonces justifican la actitud radical de la directora de CONACYT y el respaldo que muy probablemente está recibiendo el presidente de la República para mantener esa actitud. Un poco lo que pasó también con López-Gatell en la Cámara, ¿no? Que a la hora de ir a discutir, pues lo que se antojaba que era necesario discutir, que era qué va a pasar con las nuevas informaciones que tenemos sobre la variante Omicron y cómo está el país preparándose para esto, etcétera. Salen estos diputados de la oposición sin mayores argumentos, ni científicos, ni datos de actualidad, a cuestionar otra vez los 300,000 muertos y a responsabilizarlo de todo y a llamarle doctor muerte, y ahí se acaba cualquier posibilidad de debate. No justifico que López-Gatell se haya parado de la mesa y se haya retirado. Creo que hubiera ganado mucho más si se queda y trata de aguantar vara y desbrozar estos argumentos. Pero ¿cómo entiendes esto en el marco de que algunas oposiciones quieran sentarse a dialogar con el gobierno? Creo que está esto bastante descompuesto y nadie ayuda, ¿no? O sea, no está privando en ninguno de las partes en debate en cada uno de estos problemas algo de sensatez. Y sí entiendo también cierta desesperación presidencial por este tipo de cosas y el ganar terreno de algunos duros en el gobierno, ¿no? Creo que nos están dejando un grave problema, pero tampoco estoy viendo en la oposición. Por cierto, y ahorita quiero comentarlo, estuvo el fin de semana en León, Guanajuato, Enrique de la Madrid, y hizo un planteamiento interesante, pero no viene al caso, pero no lo quiero meter ahorita, si quieres lo comento en mi cierre final, Julio, porque tiene que ver con esto, de la construcción de otro tipo de soluciones, de alternativas, de salirse de la caja esta, de la radicalización, para lo que se viene, porque estos políticos van a pasar, esta disputa se va a mantener, pero los problemas del país van a evolucionar en otro sentido y tienen que ver mucho con el contexto internacional, tienen que ver con la crisis migratoria, tienen que ver con la crisis esta a la que nos está enfrentando la decisión norteamericana de subsidiar los autos eléctricos y hacerlo en territorio norteamericano, que son problemas reales, ¿no? A los cuales no se les está prestando la suficiente atención. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris Greco, el próximo 25 de diciembre cierra el plazo para que se puedan conseguir las firmas de apoyo al proceso de revocación de mandato. Según el corte dado a conocer por el Instituto Nacional Electoral, al 10 de diciembre solo se había conseguido un porcentaje que era del 31.17% del total requerido, 31.17% al 10 de diciembre. Y de ello solo iban completadas en 2 entidades, la Ciudad de México y Tabasco, aunque la exigencia de la ley es que sea en 17 entidades. ¿Cómo ves este proceso de recolección de firmas? ¿Cómo ves el ánimo social? Si realmente es un ánimo propicio, adecuado para la elaboración de este ejercicio. Tu punto de vista, por favor, Temoris. Gracias, Julio. Bueno, también siguiendo un poquito lo que habían comentado, mencionó Daniela lo de Javier Sicilia y que dice que Andrés Manuel tiene la psicología de Adolfo Hitler y que la 4T es la versión mexica. Que no lo mencionó Daniela, pero así es. La versión mexica del Tercer Reich. Y eso es abrumador. O sea, son afirmaciones increíbles en una persona que es seria y que trata de razones. Además, es una persona que se precia de tratar de contribuir al bien del país. Si tú acusas, además sin ninguna base, de ningún lado, que el presidente tiene la psicología de uno de los mayores genocidas de la historia humana, pues no estás contribuyendo absolutamente nada, estás destrozando todavía más el ambiente, estás diciendo mentiras, y si realmente lo piensas tienes un problema psicológico muy fuerte. Y esto lo han estado en redes sociales
mezclándolo con otras declaraciones que se han hecho, por ejemplo, de académicos, ¿no? Ya mencionamos la de comparar lo del CIDE con el 68. Por favor, ¿dónde están los tanques tomando el CIDE? ¿Y dónde están los soldados disparándole a los muchachos? Esta es una protesta social legítima, pacífica, y así se tiene que respetar, y yo no veo indicios de que vaya a hacer de otra forma. Y otra que dijo que estábamos en un golpe de Estado, ¿no? O sea, yo sí creo que se les van las cabras muy fuertes con sus análisis, y con eso, o sea, se están haciendo ese tipo de análisis pues extremistas en donde se cierra toda la posibilidad de entendimiento. Entonces, o sea, cuando alguien te dice que Andrés Manuel tiene la mentalidad de Adolfo Hitler, o estás de acuerdo o no estás. Y ahí no hay un punto medio. A mí me parece gravísimo que estén llegando a eso, sobre todo gente que se supone que no viene del extremismo, o sea, no es gente de frena. Pero, en fin, si lo hace, a mí me parece gravísimo que se expresen así. Obviamente están en su derecho, defenderemos siempre su derecho a decirlo, pero qué mal andan. Y en cuanto a lo de las firmas de revocación, yo no estoy seguro de que se le pueda medir muy bien el agua a los camotes ahí, porque entiendo que muchos de estos grupos que están reuniéndolas están llevando procesos lentos. O sea, por ejemplo, hace unos días de pronto cayeron 1 millón de firmas o algo así, que venían en hojas, venía gente que no estaba utilizando el app para eso, y que tienen que ser procesadas y validadas. Pero no estoy seguro de que vayan tan atrasados como indica el INE hasta ese momento. Ahora, tampoco tengo ninguna seguridad de que vayan a alcanzar el número necesario de firmas. Y si lo alcanzan, lo que sí dudo mucho es que en el momento en que se realice este proceso puedan reunir el 40% de votos equivalentes al 40% del padrón electoral necesario para que no sea válido. Y no creo que lo puedan reunir, porque estamos hablando de unos 38 millones de votos que ni Andrés Manuel en 2018 pudo juntar. Claro. Entonces, yo no sé si esto va a terminar siendo válido, lo veo complicado, y también creo que finalmente estamos como metidos en un tema de costos, de gastos, de que no sé bien para qué sirve. Claro. Temoris, gracias. Se escucha un poco con interferencia o con ruido tu sonido, tal vez sea por el manos libres. Sí eres tú, Temoris. Entonces, a lo mejor ahorita que pasamos a otras preguntas y a otras intervenciones, a ver si vamos viendo ese tema. Por ahí está escribiendo también Adriana Buentello para ver qué podemos hacer. Gracias, Temoris. Vamos con Daniela Pastrana. Daniela, sobre este mismo tema de la recolección de firmas para el ejercicio de revocación de mandato, el tiempo que se va acortando, pocas firmas, poco tiempo. ¿Cómo lo ves, Daniela? Sí, yo fíjate que también no estoy tan segura de que lleven pocas. Yo creo que los procesos han sido lentos y que, bueno, dos cosas, ¿no? Que entregaron ahora un segundo millón, dicen que quieren llegar a 4 millones, tienen 2. Y el otro día, hace una semana que llevé a mi hija a vacunar cuando se abrió la vacunación a menores de 18 en la biblioteca José Vasconcelos, vi un módulo donde estaban captando justamente a las personas con la app, pero también vi a otra persona en otra puerta diciendo y que si querías registrarte, y alguien le decía, pero ya me registré allá, y decía, bueno, pero sí, también mejor aquí, porque luego el INE nos quiere hacer trampas o no sé qué, ¿no? Entonces mejor llevar los paquetes, como un poco en esa lógica. Y lo que yo vi mientras estuve ahí esperando es que sí se acercaba la gente, ¿eh? O sea, sí se acercaba. Y creo que aquí el único reto que no dudo que van a tener los 2.7 millones, no sé cuánto les va a validar el INE, pero sí sé que sí los van a tener. Ahora, que los tengan de 17 estados, el porcentaje que necesitan es lo que tampoco estoy segura, porque pues sí,
claramente si fuera Ciudad de México y Tabasco, pues a lo mejor hasta tendrían más de los que necesitan en cada entidad, pero no es lo mismo en todos los estados. Yo creo que faltan 15 días y así como somos siempre, pues va a haber gente que va a ir de las bases, de las propias bases de Morena, pues que va a ir, o de la gente que apoya mucho al presidente, que va a ir en los últimos días y que lo va a sacar. Ahora, el asunto es exactamente qué hacemos con eso. Yo le preguntaba a gente del INE hace unos días, pues, ¿en dónde? Porque, claro, ellos tenían una posición muy crítica, no nos extraña, del proceso y decían que, bueno, que este tipo de cosas solo ocurre, o sea, ha ocurrido en Venezuela y Bolivia, y una serie de cosas, pero que al final, y se quejaban, claro, del gasto, pero al final de cuentas yo les decía, ¿y dónde sí funcionan estos mecanismos? Porque fuera del no de Pinochet, yo no sé de otro espacio, porque, claro, o sea, se supone que son mecanismos para que tengamos un ejercicio democrático mejor cuando quieres que alguien se vaya, pero generalmente cuando quieres que alguien se vaya, que un gobernante se vaya, es porque es tan malo que no te va a dejar ir a votar a una consulta, difícilmente, ¿no? Entonces, sí, yo coincido con eso de Temoris, de pronto dices, bueno, exactamente para qué es, para que nos vayamos acostumbrando a participar, eso puede ser un buen elemento, me parece que es aceptable, el costo puede ser muy alto, el costo económico, y luego también hay otra cosa, me decían esto, que en el INE están obligados a hacer foros, 3 foros, para hablar en favor y en contra, y el problema que tenían es quién va a ir, quién va a ser el valiente, la valiente que vaya a decir públicamente sí que se vaya, que se vaya el presidente, ¿no? Porque es un acto muy irresponsable. O sea, claro que sí, estamos viendo con estos excesos que hay quien está dispuesto a ir y a hacer cosas irresponsables, pero honestamente es algo muy irresponsable, ¿no? Estar pidiendo ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay varios elementos ahí que analizar. El otro es esta estrategia que hay de hacerle el vacío, de hacer como que no existe, que desde las propias autoridades electorales y de la oposición, que vuelve a hacer lo mismo de por qué no les creemos en su mesa de diálogo, porque por una parte van y dialogan, pero por otra parte pasa esto que pasó ayer en la comparecencia de López-Gatell, van y dialogan, pero luego se hace el vacío también a la consulta, y así, ¿no? Entonces, en los hechos no vemos que estas cosas, que haya tanto ánimo de cooperar entre las distintas fuerzas políticas para que el país avance. Entonces, pues creo que hay que esperar a ver qué pasa. Yo creo que sí lo van a lograr. Lo que no sé es qué vamos a hacer después todos con eso. Y, y bueno, pues está bien, el ejercicio es válido. Creo que vale la pena que sí, si el sentido es que nos acostumbremos a ir a participar, está bien, pero que ojalá sea también con métodos un poco menos caros y más fáciles, ¿no? Que uno pueda votar desde su casa, o no sé, o sea, cosas más simples. Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas sobre este tema de la recolección de voluntades de firmas para el ejercicio de revocación de mandato, el tiempo que se agota y el número de lo que hasta ahora se ha validado? ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar? Yo creo que pasó el momento anímico en que eso podía haber sido de alguna utilidad, tanto para el presidente como para sus opositores. Creo que es una asignatura ahí que alguien dejó colgada y que no va a cumplir ninguna función y a ver cómo salen de ella los involucrados, ¿no? No siento que aporte nada cuando tenemos una serie de problemas, como mencionaba hace rato, bastante delicados, ¿no? O sea, el tema de los migrantes es súper delicado. O sea, el tema de ser el policía norteamericano, pero además, ¿con qué recursos? Si ni siquiera somos un buen policía para los mexicanos, ¿no? El Estado mexicano está quebrado en muchos espacios, entonces ahí hay una serie de problemáticas reales que el Estado debe estar concentrado en atender. Incluso este intento de diálogo político con las fuerzas opositoras que se establece, así sea simbólico, así sea representativo nada más, tendría que tener una seriedad y un seguimiento. Y luego se vienen elecciones el año que entra, que van a ser complicadas si van a las alianzas o no, las componendas de Morena.
El tema de la seguridad también. Entonces, ¿en dónde cabe en medio de todo eso que queremos deshacernos o no deshacernos del presidente? Bueno, y además yo hablo desde la Tierra Santa de Guanajuato, donde no va a salir las firmas, pero ni de lejos, absolutamente. Nadie está moviéndose en ese sentido. Ni siquiera ves una movilización de Morena, que Morena aquí está fragmentado y dividido. Por fin empezamos a verles algo de unidad ahora que se acaban de manifestar en contra del fiscal Samarripa el sábado pasado y lograron reunirse 3 o 4 de las diversas corrientes, de las docenas que conforman Morena en Guanajuato, pero tampoco están con mucha capacidad de generar una movilización social en ese sentido, ¿no? Entonces, son de esos problemas que nos inventamos. Acuérdense que el presidente quería hacer esto junto con las elecciones Sí, el en las intermedias. pasado. Tenía un sentido para él, era el sentido de estar él en la boleta de alguna manera. A la hora que lo dejaron, se convirtió en una cosa ahí amorfa, para el INE, para el propio presidente, y la oposición que no sabe qué hacer con eso, si puede servir para algunas de sus banderas, o si no, si le está haciendo el juego a Andrés Manuel López Obrador. Me parece que va a ser un gran fracaso y lo lamento mucho, porque en contrario de esta idea que plantea Daniela de que pudiera servir para incentivar la participación, creo que va a ser absolutamente lo opuesto, ¿no? Bien, Arnoldo. Gracias. Temoris Greco, dentro de los temas de estos días, está, entre otro, el relacionado con que mañana se cumple el plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara de Diputados estableciera las regulaciones adecuadas en el tema de lo que se llama en general la ley Chayote y que en pocas palabras es la búsqueda de que haya criterios no discrecionales, sino plenamente establecidos para la asignación de recursos publicitarios del gobierno federal a los medios de comunicación. ¿Qué opinas sobre este tema de pues este plazo que no se cumple y pareciera que no hay una gran voluntad para regular eso que me parece que es central en un proceso de mejoría y reforma de las relaciones entre los gobiernos y los medios de comunicación? Temoris, por favor. Bueno, primero quisiera nada más comentar al presbítero Arnoldo Cuellar que esas firmas de Guanajuato vendrán debidamente bañadas en agua. Así nos llamamos, Daniela, ¿no creas que había estado muy bien portado hoy? Bañadas en agua bendita, entonces tendrán un valor más importante. Sí, claro, claro. Oye, ese es un tema muy importante que además en el gobierno no lo quieren ver. Y nada más es un poquito de antecedentes, porque el tema del uso de la publicidad oficial para comprar la línea de los medios de comunicación es tan viejo como la publicidad oficial. Siempre se ha usado así, para pagar a aquellos medios que se ajustan a lo que dicen los gobiernos federales, estatales, municipales, y castigar, no dándole publicidad oficial a aquellos medios que no se alinean. El ejemplo más clásico y ya histórico es el de Proceso, que por no alinearse con López Portillo haciendo un uso patrimonialista del presupuesto público como si fuera su dinero y no el dinero que nosotros ponemos para el Estado, él dijo no pago para que me peguen, y entonces así boicoteó a la revista Proceso como han hecho casi todos sus sucesores. Gracias al movimiento 132, este fue uno de los logros que tuvo ese movimiento, forzó a Peña Nieto a comprometerse en una de las reformas a regular la entrega de esta publicidad oficial, de manera que hubiera criterios transparentes, claros, de cómo se asigna esta publicidad y que se entregue para cumplir con los programas oficiales y no para castigar o para premiar a los medios de comunicación. Se comprometieron a ello, luego se hicieron patos y organizaciones civiles lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijera, tienen que legislar este asunto porque es una obligación constitucional suya. Entonces, bueno, ya in extremis legislaron, pero como no les interesaba, todos los partidos políticos se hicieron patos y lo legislaron mal, de manera que todavía tenemos, o sea, por eso lo llamamos la ley Chayote,
porque sigue siendo una ley que favorece que se emplee la publicidad oficial para premiar o para castigar a medios de comunicación, o sea, para chayotear a medios. Y aunque el presidente López Obrador ha reducido enormemente el presupuesto, el gasto en publicidad oficial, hasta está aproximadamente en un cuarto de lo que gastaba Peña Nieto, de todos modos seguimos viendo medios de comunicación que son premiados y que todo el tiempo traen al presidente en la portada, y a medios de comunicación que son castigados por no tener este mismo tipo de trato hacia el presidente. Y nuevamente las organizaciones que ganaron aquel amparo con la Suprema Corte se quejaron porque la legislación que se hizo no cumplía con los requisitos, y fueron a la Suprema Corte, y la Suprema Corte dijo otra vez, ya les dijimos que tenían que legislar, legislen ahora sí, y su plazo se cumple mañana, el 15 de diciembre. Y por lo que se ve, no hay ningún movimiento en el Congreso, o sea, van a incumplir el plazo dado por la Corte para que se legisle. Entonces, finalmente va a ser la Corte la que va a tener que resolver las cosas que los diputados y los senadores no han querido hacer, y probablemente es lo mejor que les puede pasar, porque también la opción es que se volvieran a hacer como que hacen y no hacen. Y pues bueno, ahora posiblemente iremos en otra ruta. Temoris, gracias. Daniela Pastrana, sobre este tema de la llamada ley Chayote, los plazos vencidos que vencen mañana para que los diputados tomen cartas en el asunto, y en el fondo, Daniela, pues ese monto, el pastel publicitario, que no se decide el propio gobierno o la 4T o la corriente morenista a establecer las reglas claras de la asignación de esos contratos publicitarios a medios de comunicación. ¿Qué opinas, Daniela Pastrana, presidenta de Periodistas de a Pie? Directora. Mira, yo creo que hay lo que acaba de decir Temoris, que creo que hizo un resumen muy claro de la historia esta, y yo coincido que a lo mejor lo que nos conviene es que la Corte decida, pero porque no, ni los diputados, ni el Ejecutivo, nadie ha estado dispuesto a entrarle al tema de la publicidad oficial. Una cosa que es clara, y o sea, que creo que es donde tiene que estar nuestra mirada, es que estar bien informados es un derecho que tenemos todos los que vivimos en este país. Ya, porque de pronto parece que la opción es siempre mantener el sistema de privilegios de algunos medios de comunicación que han durante muchos años controlado eso con esta idea de que son medios nacionales y que pues de nacionales no llegan a, ya, Reforma no llega a la montaña de Guerrero, o sea, no son nacionales, ¿no? Uh-huh. Pero que contienen este control y que lo han tenido siempre y que pues funcionaban muy bien con gobiernos que estaban como con esta idea de tener unas relaciones políticas con medios así, ¿no? Muy grandes. Pero por otro lado, luego tenemos a este otro presidente que le apuesta mucho al trabajo de redes sociales y de medios y de como como este periodismo espontáneo que ha surgido últimamente, y entonces tampoco quedan, o sea, no terminan de asumir, y eso es lo que vemos con el caso de San Juana y con varias cosas más, no terminan de asumir que sí es un papel del Estado garantizar que la gente tenga información de calidad, ya sea fortaleciendo medios públicos y asignando la publicidad que utiliza, porque utiliza publicidad, con criterios claros y parejos para muchos medios que no tengan que ver con tu afiliación o con tu línea editorial en favor o en contra, ¿no? O sea, esa es una cosa fundamental, y así tendrían que funcionar todos, cada uno de los países que se precien y que busquen ser democráticos, que no tenga que ser nada más beneficiando a quien está en favor o que está digamos, en la misma línea que tú, de acuerdo con tu proyecto, sino que pudiera haber esta pluralidad de voces y de visiones. Eso se tendrá que garantizar. Pero ningún gobierno le ha querido entrar, nadie le quiere entrar, y ningún gobierno estatal menos, y ningún legislador, nadie quiere entrarle a ese tema porque, pues finalmente,
pues yo digo que es el José López Portillo que todos llevan dentro, ¿no? Ese de no pago para que me pegues y que no les gusta para nada que haya un periodismo que los esté vigilando, y además es un error, porque pues porque la vigilancia es necesaria justamente pues para que uno no se equivoque, o sea, no, tienes que asumir que no eres perfecto, que vas a equivocarte y que está muy bien que haya quienes te lo hagan saber, ¿no? Y que no tenga que ser la información como, eh, digamos, que la moneda de cambio o utilizada para un fin o para el otro, o sea, para golpear o para favorecer, sino simplemente para que la gente esté informada, porque ese es el derecho que tenemos todos. Entonces, pues no sé, yo espero que en este caso la Corte nos ayude. Y pues creo que es una batalla que tenemos que seguir dando. Es una batalla que tenemos tantos años peleando por eso y no creo que se resuelva pronto. No veo las condiciones. Bien, Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, déjame decirte lo que sucede luego que uno busca el ingreso legítimo a través de la monetización en YouTube. ¿Por qué? No lo sabemos, pero a las 2:35 de hoy, YouTube nos avisó que queda desmonetizada nuestra emisión. ¿Por qué? No lo entiendo de verdad. No sé qué podamos haber dicho que signifique un peligro para los anunciantes o para el funcionamiento de YouTube, pero tal como se ha vuelto recurrente, sistemático, pues una vez más y simplemente lo aviso a la audiencia como ya casi como una anécdota cotidiana. Desmonetizado. Es que hablé del agua bendita, yo creo que por ahí fue. Eso, por andar hablando del hisopo, se llama el instrumento con el que se avienta el agua bendita. Arnoldo. Tienes que darnos un manual para ver qué no podemos decir. No. Pero además no decimos nada que no se diga con mayor enjundia y mayor calidad, si se quiere, bueno, no mayor calidad de ustedes, sino la mía en otros espacios, y no pasa nada, pero el de nosotros es tiro por viaje y de verdad no sabemos qué es lo que suceda, pero bueno, así está. Arnoldo Cuellar, sobre este tema de la ley Chayote, el plazo para la Cámara de Diputados y bueno, todo el proceso de los políticos que parece que en lo general se resisten a dejar de tener la pala o la cuchara con la cual ir repartiendo el pastel de la publicidad gubernamental. ¿Qué opinas, Arnoldo? Mira, también habría que voltear a ver a los medios, a voltearnos a ver a nosotros mismos. Sí. También es un tema difícil y tabú para muchos medios de comunicación este asunto. O sea, los medios están dispuestos a voltear y fiscalizar el gasto público en muchos terrenos, pero no el gasto público que se destina al manejo de la comunicación social del gobierno. Y forma parte del recurso que el Estado administra proveniente de los impuestos y no tendría por qué ser un capítulo aparte. Tendría que estar metido en lo mismo, por qué se gasta, cómo se gasta. O sea, lo más elemental sería saber cuando se destina cuál es el criterio, que es lo que pretendía establecer esta ley, ¿no? Y eso nos mete en un gran tema, que es el tema de las audiencias. Y entonces tenemos, pues, medios de comunicación. Aquí en Guanajuato nos buscó el jefe de comunicación social del gobierno de Diego Sinue cuando empezábamos PopLab y nos decía, no, queremos tener un trato comercial, hasta eso así, buena onda y todo. Y nosotros le decíamos, bueno, sí, muy bien, nomás que sí, y voy a mencionar nombres, ya estamos desmonetizados, ya que si al Sol de León, que es un periódico que circula 600 ejemplares diarios, le compras 4 millones de pesos al año, yo no veo por qué a PopLab, que tiene una audiencia de 100,000 personas al mes, le vas a comprar 50 pesos, ¿no? O sea, cuando tú me digas por qué haces eso con aquel y por qué vas a hacer esto con esto, entonces entramos y hablamos. No se licita, nunca se licita, ¿no? No hay ningún tipo de criterio. Eso es lo que está a debate. Pero además, quiero ir más allá, porque los medios no están de ninguna manera regulados en muchos sentidos. Por ejemplo, que un medio de comunicación forme parte de un corporativo que se dedica a hacer cárceles, o que se dedica a vender coches, o a hospitalizar gente, o a vender seguros médicos. Eso, ¿cómo se opera? ¿Cómo se come? ¿En dónde está el momento del conflicto de interés, ¿no? De cuando tratas ciertos temas que tienen que ver con el negocio que tú haces.
O, por ejemplo, cómo tratan los medios a sus trabajadores. Los tienen bajo contratos, tienen prestaciones, eh, tienen salarios profesionales, cuando los despiden, los liquidan. Eso tendría también que tener un tipo de regulación, porque no hay casi sindicatos en los medios de comunicación privados, ¿no? Entonces, es todo un tema al que creo que los propios medios no le quieren entrar, o no le queremos entrar por hablar. Digo, sobre todo, bueno, pues los que tienen más tiempo en el escenario y que se han movido muy cómodos en él, donde los grandes contratos publicitarios no han significado fortaleza de las empresas periodísticas, porque al menor recorte de estos contratos se vienen recortes de personal, no se ve que el dueño aporte o los dueños o los socios para salvar el momento de crisis. Entonces estamos metidos en ese tema. Claro, los diputados no quieren hacerlo porque no quieren pelearse con los medios, pero los medios tampoco quieren entrar a discutir. Yo no creo que veamos en los próximos días un debate en Reforma, en el Universal, etcétera, sobre la ley Chayote, ¿no? Por ejemplo, la equidad de género en los medios, los directivos, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, tampoco eso está muy discutido. Y si al final del día se van a sostener con dinero público, como los partidos políticos, pues hasta sería bueno conocer en qué se lo gastan, ¿no? Y que pudiéramos poder hacer solicitudes de información, como se puede con los partidos o con los sindicatos, sobre cómo emplean ese dinero público. O la otra, la 3 de 3 de todos los dueños y accionistas de los medios de comunicación, ¿no estaría bien saberlo? Al final de cuentas participan en la vida pública del país, no son cualquier negocio, no son una taquería, ¿no? También sería bueno tener la 3 de 3 de unas taquerías. Pero bueno, entonces el tema yo creo que hace falta muchísimo de abrirlo en canal y hablar de él. Y creo que pues somos los medios de comunicación que de alguna manera nos hemos situado un poco fuera de ese panorama, los que tendríamos que empujar más, ¿no? Como también es tu caso, Julio, aunque te desmonetice o nos desmonetice. Muy bien, Arnoldo, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta oportunidad de platicar en este martes 14 Déjame de comentar diciembre. Sí, brevemente lo de Enrique de la Madrid, porque me parece muy interesante. Vino a León, lo trajo la Coparmex, obviamente lo trajeron para que tirara fuerte contra la 4T, etcétera. Y de la Madrid les dijo, oigan, un problema grave de este país es la desigualdad. Y yo creo que las utilidades de ustedes están muy altas y los salarios de sus trabajadores están muy bajos, y entonces habría que revisar eso. Y eso ya no les gustó nada. Pero me parece un planteamiento interesante porque parece que está detectando el tema de que lo que encumbra a López Obrador es el tema de la desigualdad y que de alguna manera permanece desatendido y hay que entrarle. Claro que eso no es lo que le está gustando ni a Claudio X ni a los que están promoviendo una candidatura de unidad, ¿no? Pero por eso se me hizo más interesante oírlo y comentarlo aquí, ¿no? bueno, pues Arnoldo ya hizo su postrecito que hacemos en esta mesa con alguna aportación personal. Temoris Greco, ya estamos en la parte final, son las 3 de la tarde. Enseguida vamos a tener la participación de Claudia Villegas, la directora de la revista Fortuna, que ayer no pudo estar con nosotros, pero hoy tendrá su comentario económico y luego vendremos Adriana Buentello y un servidor con las últimas noticias, con las noticias más relevantes. Así es que acompáñenos, por favor. Temoris, el postrecito de este día, por favor. Pues siguiendo un poco lo que decía Arnoldo sobre el tema de género en los medios, ¿no? Cuando al principio de la pandemia, el 9 de marzo, se hizo este paro en que las mujeres no fueron a trabajar, y muchos medios de comunicación que vieron en esto la oportunidad de darle un golpe a López Obrador, apoyaron el paro alegremente. Claro que no perdieron, porque la idea era que los compañeros hombres de las mujeres en los medios de comunicación hicieran su chamba. Pero claro que lo que les importaba era más la postura, o sea, no hablaron de acoso sexual adentro de los medios de comunicación, no hablaron de las diferencias de salario que hay entre hombres y mujeres adentro de los medios de comunicación, no hablaron, como acaba de mencionar Arnoldo, de los puestos que hay en las directivas, que son abrumadoramente ocupados
por hombres, o sea realmente cambiar o alterar de alguna forma, tocar un poquito el status quo, no, eso no, o sea, fue un apoyo de dientes para afuera, y a mí me parece que fue un gesto muy claro de cinismo, que no hay que dejar de señalar, porque esto en algún momento tendrá que cambiar, pero ellos serán un dique, algo que esté ahí obstaculizando en lugar de promover una normalización o una equitatización, o como se diga, de hacer equitativa la relación entre hombres y mujeres en los medios. Bien, Temoris, gracias. Daniela Pastrana, te toca cerrar esta mesa de periodismo, por favor, con lo que aquí decimos el postrecito sobre la mesa, que a veces es dulce, casi siempre, a veces también es amargo, con esa contradicción. Pero lo que quieras comentar, invitación, reflexión, lo que tú desees, Daniela. Bueno, yo me alegra mucho que Arnoldo haya tocado el tema de la autocrítica en los medios, porque generalmente yo lo hago y luego ya últimamente ya no me invitan a tantas reuniones los colegas por estar siempre con el tema de que tenemos que ser autocríticos y de que tenemos que asumir la responsabilidad que implica tener la información. Entonces, le agradezco mucho a Arnoldo y agradezco mucho también la invitación, porque otra de las cosas en las que siempre estoy dando lata es cuando veo mesas donde hay puros hombres y foros donde hay puros hombres, entonces yo siempre estoy diciendo, oigan, ¿no? Hay que equilibrar un poco acá la cosa. Entonces agradezco mucho haber estado invitada aquí con ustedes, además siempre aprendo, y bueno, pues ahí estamos. Muchas gracias por todo. Al contrario, Daniela Pastrana, con mucho gusto, y qué bueno que tenemos la presencia tuya y qué bueno que hay la participación de periodistas con voz, opinión y no importa que no nos inviten a las diferentes reuniones, a veces va uno a ciertas reuniones, dice lo que piensa y ya no lo vuelven a invitar y se acabó, pero forma parte de la obligación y el compromiso de ser fieles a lo que pensamos. Daniela, muchas gracias. Gracias y buenas tardes, Daniela. Bueno, hasta luego a todos. Arnoldo, gracias y buenas tardes. Saludos, sí. Muy bien, Daniela. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Oye, Daniela, viniste a reforzar con el eje de las canas del mal que tenemos Arnoldo y yo. Entonces eso. Pero las mías son azules. Bueno, ya se me está despintando, pero las mías son azules. A ustedes les toca ponerse moradas a la siguiente. Y las de ustedes son auténticas. Daniela se pinta, nada más, pero no las tiene. No, como no, yo tengo un montón, pero pues también me gusta tener coloreado. Muy bien, yo me pinto las canas también. Muchas gracias, y solamente invitar al público a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en Twitter con @Temoris, y también por supuesto en PopLab y la querida Daniela. Gracias. Daniela, tú que estás además de todo lo que se hace en Periodistas de a Pie, estás usualmente en Momentum con Ledesma y con Nájar. Sí, todos los jueves tenemos la mesa de periodistas ahí, somos mayoría mujeres y sí se nota a veces la diferencia. ¿A qué hora, Daniela? A las 10, los jueves a las 10. 10 de la noche. 10 de la mañana. Luisa Cantú y Jessica Cermeño, que luego dicen que somos como las chicas estas superpoderosas, ¿no? Y yo soy la enojona, la bellota, ¿no? No, muy bien. Bueno, pues gracias a los tres. Yo quisiera retomar, y creo que sí hacen falta más mesas con esta diversidad. Sí, sin duda alguna. Y en ese esfuerzo. Que nadie me lo tome como grilla al buen Arturo. Si quieren la próxima. No, ese ya no regresa, el Arturo Rodríguez, no, hombre. No, anda de vacaciones. Y claro, a lo mejor el año que entra tratamos de ver cómo reacomodamos algunas cosas para que podamos contar con una mayor presencia de diferentes opiniones en esto. A lo mejor tenemos que pensarlo y ver cómo nos reacomodamos, pero todos vamos caminando bien. Así es que muchas gracias a los tres. Gracias, Julio. Hasta luego, y muchas gracias. Y sí estaría muy bueno, porque sí está bueno ver así, no nada más señores en la pantalla. Yo se los digo.
me dedico a estar así detectando y dice uno, no tantos, ya, o sea, hay que, nosotros también hablamos y hay muchísimas mujeres que son súper, muchas colegas que son bien listas y que dicen las cosas con mucha claridad y que está bueno a veces también oír esas diferencias. ¿Cómo no? Desde luego que sí, tomamos nota y habremos de caminar en ese sentido, que bueno, lo hemos tratado de practicar desde el principio de los programas en Radio Centro, en la octava. Recuerdo que el primer programa, el lunes que iniciamos, pues tratamos de hacerlo con puras mujeres. Se nos atravesó una nota que era obligado que lo de la diera una declaración un hombre, y hasta ahí, con la mesa de las mosqueteras, que la iniciamos el primer lunes en el que teníamos la participación, pero ahí vamos caminando. Gracias y nos vemos pronto. Gracias a los tres. Hasta luego.